sobre los grandes temas de la Reforma. Y esos temas, por supuesto, no se anunciaban en los periódicos, sino son cosas que ocurrían a lo largo de los años y que luego, después de siglos, los historiadores los han identificado como los grandes temas. Y voy a empezar con la que fue la gran discusión entre los reformadores y que mucho los dividió hasta tal punto que los luteranos dijeron a los reformados: ustedes y nosotros no somos del mismo corazón. Y eso fue la controversia sobre el significado de la Cena del Señor o de la Eucaristía, de la Santa Cena, como la llamemos. Ustedes saben que la Iglesia Católica tiene el concepto y que fue aceptado en 1215 por la decisión conciliar de la transubstanciación, que significa que por orden y gracia de las palabras, de la repetición de las palabras de Jesús y el colocar las manos sobre el cáliz, por las palabras de Jesús en la última cena: esto es mi sangre, esto es mi cuerpo, ese vino y ese pan se convierten en el verdadero cuerpo y sangre de Jesús, aunque siguen siendo pan y sigan siendo vino. Es una cosa muy difícil de entender. Incluso Tomás de Aquino elaboró toda una teoría sobre eso, pero realmente se necesita tener un gran acto de imaginación para aceptar eso. En una época de mi vida yo participé en iglesias católicas, ayudando con música y todo eso, y a veces participé de la comunión. Y es difícil convencerlo a uno de que eso se ha transformado en cuerpo y sangre. Una línea muy conservadora de la Iglesia Católica todavía hoy insiste mucho en eso, tanto que si a ustedes llegaran a tener el canal de la Madre Angélica, van a ver a veces personas hablando de hostias que empezaron a sangrar, por claro, el cuerpo de Cristo, cosas por el estilo. Lutero se encontró con el mismo problema. O sea, en esta celebración de la cena que vamos a hacer, ¿qué es esto que estamos haciendo? Entonces él dijo que al celebrar esta comunión, la persona, al tomarlo la persona, en la persona esto se convierte espiritualmente en el cuerpo y la sangre de Jesús. Eso se llamó consubstanciación. Zwinglio, cuya reforma tuvo muy poco resultado, bueno, muy poco éxito históricamente, porque él murió en una batalla en la que él iba como capellán de las fuerzas de Zúrich, y realmente, pero él fue el que comenzó con una interpretación que desde entonces la inmensa mayoría de las iglesias han aceptado, que al decir esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, Jesús no decía que eran realmente, sino que lo importante era que esto se hacía, era un acto simbólico, y que significa, lo que importaba, esto se hacía en memoria, un acto simbólico que se hace en memoria de mí. Por eso en muchas iglesias todavía van a ver escrito en la mesa de la comunión, dice, en memoria de mí. En la Iglesia Católica, la misa es un sacrificio. O sea, es la repetición
del sacrificio de Jesús. O sea que en ese acto que el sacerdote está haciendo, está actuando nuevamente el sacrificio de Jesús. Cuando se piensa de esa manera, las cosas llegan a un extremo, tienen que ir más y más, porque entonces si ese pan es el cuerpo de Cristo, hay que tratarlo con reverencia. Entonces las servilletas que se usan para la misa y donde se va a celebrar la transustanciación, esas servilletas tienen que ser lavadas por manos consagradas, o sea, solamente las monjas deben lavarlos. Si ese es el cuerpo de Cristo, se debe adorar, y entonces se coloca la hostia en una custodia que ustedes a veces habrán visto, todas así con rayos flamígeros, y se lleva en alto y la gente adora a la hostia, porque la hostia es Jesús sacramentado. Y todos ustedes que han sido familias católicas saben de qué estoy hablando. Y es cuando tú vas a tomar la comunión, te ponen una patena debajo de la boca, no sea cosa que la hostia se caiga, porque sería un sacrilegio, porque es el cuerpo de Cristo. Y en una época tenías que esperar, tenías que ayunar antes de la comunión, por respeto a recibir el cuerpo de Cristo en tu boca. Bueno, todas esas cosas se eliminaron en la época de Lutero, pero Lutero tenía todavía ese concepto de que hay un sentido espiritual de la consubstanciación, que la sangre y el vino y el pan se hacen verdaderamente el cuerpo y la sangre de Cristo en el creyente que así lo toma. Que fue una posición media. Y los reformados, entre ellos Zwinglio y otros, dijeron no. Esto sigue siendo pan, esto sigue siendo vino, es un acto memorial que se hace en nombre de Jesús. Porque claro, Jesús también dijo, esto es la puerta, yo soy la puerta. Eso no significa que Jesús se convirtió en puerta. Si Jesús dice, esto es mi sangre, no en ese sentido se decía. Y hubo una reunión de los teólogos reformados que pensaban en el sentido memoria, solamente simbólico, y Lutero y los otros, y discutieron y no se pusieron de acuerdo. Y al final, Lutero le dijo a los otros, no somos del mismo corazón. Pero por supuesto Lutero se caracterizaba por decir palabras muy fuertes. Es decir, los reformados y los luteranos siempre tuvieron buenas relaciones. Pero esa fue la gran controversia entre ellos. Luego estaba la controversia de ellos con los anabautistas, porque los anabautistas hablaban en contra del uso de la espada, los anabautistas hablaban y entonces los luteranos decían que Romanos dice que hay que obedecer a las autoridades porque las autoridades llevan la espada, bla, bla, bla. Entonces, si las autoridades te piden que lleves la espada, tú debes llevarla. Y los anabautistas decían no, porque Jesús dice otra cosa también. Y esa era la discusión entre ellos. Y la discusión sobre el concepto del bautismo. Como tú decías, convenientemente a los reformados y luteranos no les daba tanto problema continuar con la práctica del bautismo de niños, porque era una cosa, como decimos ahora, políticamente correcta. No causaba tanto problema. Mientras que los anabautistas estaban proponiendo una cosa radical, que iba en contra de la fundación misma del concepto de la iglesia y de la sociedad. Porque acuérdense que el concepto católico era todos son bautizados, todos son partes de esta nacionalidad. Entonces, imagínense, y ahora se me viene a la mente en base a esa pregunta, estábamos acá en la ciudad de Zúrich y decíamos que
¿Cómo? Ninguno de estos es ciudadano porque hay que bautizarlo. Entonces, ¿qué pasa con nuestros derechos? Sí que me imagino que era tan peligroso pensar en eso, que era mucho más fácil justificar el bautismo de los niños diciendo, como es en la teología reformada, en la práctica reformada, en la práctica presbiteriana, que los niños, y también en los metodistas y los anglicanos, que no, los anglicanos ellos tienen otra teoría, muy parecida a la católica. La Iglesia Católica dice que el bautismo regenera, que el bautismo te limpia del pecado original. En las iglesias reformadas que bautizan a los niños, dicen, así como la circuncisión en el Antiguo Testamento significó la muestra del nuevo pacto, del Antiguo Pacto, en el Nuevo Testamento el bautismo es la prueba del nuevo pacto. Y entonces estos niños que son de Jesús, ¿cómo les vamos a decir a ellos que no son parte del pueblo de Jesús? Imposible. Si el mismo Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí, y no se los impidáis porque de ellos es el reino de los cielos, ¿quiénes somos nosotros ahora para decir que pobre Juanito de 1 mes de edad no puede ser parte del pueblo de Dios? Él tiene tanto derecho como nosotros, porque entonces él es parte del pueblo de Dios por este acto del bautismo. Lo bautizamos a él, sus padres dicen que lo van a educar en la fe, pero ya desde este comienzo, Juanito es parte del pueblo de Dios. Suena muy convincente, pero la Biblia es muy clara. El que cree, sea bautizado. Pero bueno, siempre tenemos explicaciones para todas las cosas. Entonces, la controversia seguía, por escrito, por supuesto, porque los anabautistas serían revolucionarios, pero no tontos, no iban a presentarse en público, así que mucha controversia, aunque había polémicas a veces en público, mucha controversia se hacía por medio de panfletos y atacándose unos a otros y con respecto a sus doctrinas. Después ya en el siglo siguiente la controversia era más no tanto con los católicos o con otros, sino entre quién era más conservador y los que eran un poco más liberales. Eso pasó tanto en el luteranismo como en las iglesias reformadas. El que siempre se ha designado como el gran tema de la Reforma es una frase de 3 elementos en latín: sola fide, sola gracia, sola escritura. Solo la fe, solo la gracia y solo la escritura. La fe fue muy importante, como dijimos, y la gracia en Lutero, cuando en su conversión él se sintió justificado por la fe. El calvinismo insistió muchísimo en la gracia de Dios que nosotros no merecemos. El calvinismo insistía tremendamente en la total depravación del ser humano. No importa qué tan niño eres pecador y estás destinado a la muerte a menos que el Señor te salve. Y la escritura era general. Lo primero que hicieron los reformadores fue traducir la Biblia. En todos los idiomas estaba. Y la idea era que la gente podía leer y escuchar e interpretar la palabra de Dios. Eso nos lleva a otro principio, que es el libre examen de la Escritura. La Iglesia Católica tiene el concepto de lo que se llama
la enseñanza magistral, que es lo que dice el Papa y lo que dicen los obispos. Eso es lo que el pueblo de Dios debe aceptar. Entonces, cuando a regañadientes la Iglesia Católica empezó a aceptar la Escritura, la Biblia, la difusión de la Biblia, tenía que ser con notas de interpretación que estaban de acuerdo con lo que decían los obispos. Entonces, cuando las Biblias católicas estaba Mateo 16:8 o 16:18, tú eres Pedro y sobre esta roca edifiqué mi iglesia. Entonces la nota abajo decía, y esto quiere decir que aquí Pedro está diciendo que él va a ser el primer papa y va a estar en Roma, y sobre esa roca se va a edificar la Iglesia Católica, que es la Iglesia Universal. Entonces, esa es la interpretación de los obispos que el pueblo debía creer. Entonces, cuando en los 10 mandamientos decía, no te harás imagen de estas cosas, no le rendirás culto, bla, bla. Hay una nota y abajo los obispos dicen, nosotros no rendimos culto a las imágenes, ni las veneramos. Solamente adoramos y veneramos a la persona que está representada por esa imagen. Ahora, ¿quién ha visto a la gente yendo y besando las estatuas? A la gente que ha visto a los que hemos visto a gente poniendo dinero y colgando cosas de oro y vistiendo esas estatuas. A la gente a quienes hemos hablado con esa gente que cree que esa es una persona, nos damos cuenta que nos están dando tole con el dedo, si creemos esas cosas. Así que, mientras la Iglesia Católica estaba insistiendo en que la Escritura debía ser interpretada, no solo debía ser sustanciada por el Papa y sus doctrinas y el catecismo y los obispos, debe ser interpretada también por la tradición. Con ese sentido se decían era que lo que los padres de la Iglesia en el pasado habían escrito con respecto a la Escritura también debía ser tenido en cuenta. Frente a eso, se levantan los reformados, los protestantes, y dicen solo la Escritura. Y que quien lee la Escritura tiene derecho a interpretarla. Ahora, claro, es una cosa hermosa saber que podemos acercarnos a la Escritura, leerla y escuchar lo que Dios nos habla. Pero, como en toda cosa buena, también hay sus excesos. Si tú no estás verdaderamente abierto a la voz de Dios hablándote, si resulta que tienes algo por ahí medio mal ubicado, ahí arriba, que los sesos no están bien ordenados y alguno está fuera de lugar. Si tú lees la Biblia, por ahí se te va a ocurrir alguna cosa medio extraña. Y si tienes poder de convencimiento, puedes convencer a otra gente. Y así ha habido tremendos desarreglos con el asunto de gente leyendo la Biblia y interpretando lo que ellos quieren. Ya les mencioné el caso del fundador de esta radio Family Radio, un hombre que tiene ya más de 80 años, que haciendo números decidió que Jesús iba a volver en 1994
Como no volvió, empezó a... Bueno, sí, hace 12 años y todavía no, seguro que no vino. A mí no me llevó, así que no vino Jesús. Él decidió que bueno, que no había visto bien. Y siguió estudiando y descubrió que 1994 era el final de la era de la iglesia. Ya Dios no iba a usar la iglesia. Y claro, y siguió con eso. Y lo sigue hasta el día de hoy, diciéndole a gente que todas las iglesias son asiento de la silla de Satanás, que la bestia y la ramera del Apocalipsis son la iglesia, todas las iglesias y congregaciones, aún las más creyentes, las más fieles, las más conservadoras. Si tiene una estructura de iglesia con pastores, ministros, ancianos y todo eso, Satanás. La única manera de salvarse es salirse de la iglesia. Si quieres te puedes reunir en casa, leer la Biblia, escuchar la radio, por supuesto la radio de él, y ya te puedes salvar. O sea, y todo eso él lo prueba con versículos bíblicos. Y cuando lo escuchas, y tú sabes un poco de la Biblia, te das cuenta cómo tergiversa cosas. Y de esta cosa que tergiversa se va a otra cosa que es peor todavía, y de ahí a otra, y de esta, entonces dice, porque esta justifica la otra. Bueno, eso pasa, lamentablemente, cuando existe el abuso del libre examen de las Escrituras. En el caso de los primeros anabautistas y ahora de algunos de sus sucesores, la idea era que la Biblia, cuando habla para ti de tu vida y tus reglas de vida, tiene que ser interpretada en conjunto por el grupo de los creyentes. Entonces hay menos posibilidad de error. Por supuesto, el Señor te puede hablar por medio de la Escritura, pero tiene que ser confirmado. A ti te puede hablar personalmente. Y eso lo sabemos cuando leemos y vemos que cada día hay una cosa nueva. Cada día hay un versículo que nos habla de una forma diferente. Pero generalmente esas cosas que nos hablan están confirmadas no solamente por la Escritura, sino por lo que dice el pueblo de Dios reunido. Entonces, esa palabra me va a decir, me va a recordar del amor de Dios, me va a recordar la salvación, me va a recordar de cómo Dios nos sostiene en medio de las pruebas, me va a recordar que el Señor Jesús va a venir, me va a recordar que la ley no ha desaparecido, me va a recordar esas cosas, tal vez en una nueva luz. Pero si leyendo la Escritura se me ocurre que Dios tiene dos cabezas, hay algo tal vez equivocado en mi libre interpretación. Entonces yo necesito un hermano o una hermana que me diga, dice Ricardo, que tienes frío en la cabeza. ¿Cómo se te ocurre que Dios tiene dos cabezas? Y entonces, mira, vamos a hablar con Misael. Y Misael, que es muy inteligente, te va a explicar. Y entonces ahí en conjunto está la interpretación que nos ayuda. Por eso es tan importante escuchar a los hermanos, escuchar la voz de Dios en la palabra, en el mensaje y en lo que la iglesia nos dice. Y ustedes van a ver que en la iglesia generalmente lo que se dice, salvo que sea un hermano muy, muy reciente que diga algo medio extraño, todo está dentro de lo que hemos recibido
a través de la tradición. Y acuérdense, la tradición es aquello que nos viene, aquella historia de la interpretación de Dios, de lo que es Dios, que nos viene a través de los siglos. El otro gran tema de discusión fue la iglesia universal o nacional y la iglesia local. Acuérdense que lo que fue, otra vez volvemos al tema de la cristiandad. Y para eso tengo que volverme muchos siglos atrás. Los cristianos empezaron a reunirse después de que Jesús murió. Algunas iglesias, grupos fundados por los apóstoles, se reunían en casas donde podían, por miedo a la persecución. Algunos se reunían en edificios públicos. Algunos grupos comenzaron a crecer y eran demasiado grandes. Entonces había dirigentes. Y sobre ellos, como era la iglesia, otros dirigentes, a quienes se les llamó obispos. Y un obispo era simplemente el sobreveedor, el que estaba por encima de una cierta cantidad de iglesias. Y luego estaban los obispos de las ciudades más importantes, a las que, bueno, había que darle un nombre más, y eso se llamó los arzobispos. Y luego estaban las iglesias más de las ciudades más importantes, como Jerusalén, Antioquía, Roma, Alejandría, Estambul, a que los que se llamó patriarcas. Todo eso estaba ocurriendo mientras no había mucha libertad. Llega el momento en que el emperador Constantino se da cuenta que necesita algo que le ayude a unificar el imperio, y su madre, Helena, la emperatriz Helena, cristiana, lo convence de que esa religión sería el cristianismo. Entonces Constantino trata de dar la libertad de expresión a los cristianos, llama a un concilio muy famoso, el concilio de Nicea, porque en ese momento, en el año 325, había una gran controversia en el cristianismo, porque había un gran grupo de cristianos que decían que Jesús no era igual a Dios, que Jesús era un ser creado. Y estaban los que decían que no, que Jesús era Dios, parte de la Trinidad. Entonces se reúnen en ese concilio, y ese concilio decide que no, que aceptamos la Trinidad, y los otros tienen que arreglárselas como puedan. Pero bueno, y el movimiento arriano siguió por mucho tiempo. Unos años después, finalmente, Teodosio, en el año 395, declara al cristianismo la religión oficial del Imperio Romano. Y a partir de ahí, cristianismo y gobierno fueron la misma cosa. Y termina de consagrarse eso en el año 800, cuando el Papa corona a Carlomagno como el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Todo pasaba por la iglesia y por el gobierno. Y ese es el concepto con el que se encuentra la Reforma. Ahora no existe eso, entonces empiezan a surgir iglesias nacionales. Está la Iglesia de Inglaterra, las iglesias en los países alemanes, en los cantones de Suiza, y ahora empieza el otro gran debate. ¿Qué es la iglesia? Y otra vez volvemos aquí al concepto de los creyentes. Y ahora el debate era, la iglesia es simplemente la religión de este territorio, de este país, o es el cuerpo de los creyentes. Y bueno, para nosotros es muy fácil, porque estamos viviendo en un país
donde no existe una iglesia oficial. Una de las cosas que ocurrió cuando los Estados Unidos se formaron era que no había iglesia, sí había iglesia establecida en las colonias. Estaban las iglesias, la iglesia congregacional en Massachusetts y la iglesia anglicana en Virginia. Pero la mayoría de las colonias no tenían una religión. Y entonces, en la Constitución de Estados Unidos no existe el establecimiento de ninguna religión. Y la libertad, la primera enmienda de la Constitución dice, el gobierno no va a sostener ninguna iglesia ni favorecer ninguna iglesia. Y eso fue el triunfo final de aquellos de la Iglesia Libre que por tantos años estaban diciendo, esta es no es la verdad es que la iglesia es la iglesia de los creyentes. Otra controversia, y fue una controversia vista a lo largo, después de siglos, un poco es interesante, aunque fue dolorosa, fue cómo, aunque tú seas un gran siervo del Señor, si tienes compromisos con los poderosos, terminas justificando lo que los poderosos hacen. Lo voy a repetir, esto es muy serio. Si tienes compromiso con los poderosos, terminas justificando lo que los poderosos hacen. Y eso lo hemos visto en religiosos que han estado apoyando actos de gobierno o apoyando a criminales porque tenían dinero. Pasó con Lutero. Había un príncipe de Alemania, un gran soporte de la Reforma, el príncipe Felipe de Hesse, que estaba casado y no tenía descendencia y necesitaba un heredero. No se quería divorciar y quiso tener una segunda esposa. Y le preguntó a Lutero. Y claro, ustedes saben, Felipe era un gran apoyo de la Reforma. Y esta es una circunstancia especial. Y bueno, Abraham tuvo 2 esposas. Y Abraham está en la Biblia. Y David, ¿cuántas tuvo? ¿Y cuántos salmos acaba de escribir? ¿Y Salomón tuvo cuántas? 700 y 300 más por añadidura. Y tenemos libros de él en la Biblia. Así que, bueno, dentro de todo, total Felipe va a conservar su primera esposa. Entonces, no hay daño en que tenga una segunda. Y ese fue otro escándalo que recorrió toda Europa. Esta iglesia, esta nueva iglesia que dice que respeta la Escritura y todo lo demás, ¿cómo se atreven a justificar la bigamia de alguien? Bueno, la historia terminó que al final Felipe tuvo que abdicar porque hubo un tremendo... Nadie quería hablar con él, pobre hombre. Iba a la reunión de los príncipes y él llegaba y todo el mundo salía espantado como si tuviera la peste. Nadie se le arrimaba. Nadie lo quería. Y finalmente abdicó. Pero, pobre Lutero, recibió
tanta crítica. Y eso es porque la Iglesia estaba aliada con los poderosos de aquella época, o podrían estar aliadas con otro tipo de poderosos. Pero si la Iglesia es independiente, si la Iglesia no está gobernada por nadie, solamente por los creyentes, y eso nunca va a pasar. Ese fue uno de los grandes, ahora a la distancia, después de haber visto tantas cosas, tanto escándalo en tantas partes, qué sé yo, viste, la bigamia de un príncipe no parece tal desastre, pero sí lo fue. En aquella época le hizo mucho daño a la Reforma. Esos son los grandes temas que circularon en aquella época. La gracia, la libre interpretación, la justificación por la fe, la predestinación. Imagínense la gente discutiendo, ¿y cómo sabemos que somos salvos? ¿Cómo sé que yo estoy predestinado? Bueno, el hecho que estás en la iglesia quiere decir que ya Dios te ha salvado. Bueno, cosas así. Pero igual seguía la pregunta, ¿cuándo sé que la Escritura me dice la verdad? O sea, ¿cuándo sé que yo interpreto la Escritura en una forma verdadera? El sacerdocio universal. Ese fue un tema también muy interesante, porque eso lo trajo Lutero. Lutero dijo que no existe un sacerdocio de la Iglesia, todos los creyentes son sacerdotes. Pero los anabautistas tomaron eso y lo llevaron a una cosa muy especial. Ellos dijeron que no solo existe el sacerdocio universal, sino que cada creyente que es sacerdote tiene un ministerio especial. Entonces, en la congregación hay ministros, todos son ministros. En la congregación hay diferentes dones. Entonces, algunos tienen el sacerdocio de la predicación, otros el sacerdocio de la visitación, otros el sacerdocio de la evangelización, otros el sacerdocio de la enseñanza. En la congregación no hay nadie que es superior a otro, solo hay dones diferentes. Y si bien Lutero había tenido el sacerdocio universal como una doctrina, sus iglesias nunca practicaron eso porque había pastores simplemente. En las iglesias que salieron de la Reforma Radical estaba el concepto nuevo. Todos somos ministros, todos somos iguales, todos tenemos un ministerio especial. Y eso fue absolutamente revolucionario. Pero aún el día de hoy, en muchas iglesias está ese reconocimiento de que cada uno tiene diferentes dones. Y eso fue traído a luz también por la Reforma. Bueno, gracias. Esta es la última clase antes de la